¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos, señores. Soy Rafa Agüero. Ya muchos de ustedes me conocen, quizás algunos no, y esta es la primera oportunidad que tenemos de contactarnos y de platicar con ustedes. Estamos muy contentos el día de hoy de poder recibirles en esta masterclass, que es una masterclass que yo llamaría de lujo, ¿ok? Hoy vamos a tener la oportunidad, como ustedes saben, en CAPTA buscamos siempre acercarles contenido útil en temas relacionados al marketing educativo, que principalmente les ayuden a incrementar la matrícula y a disminuir en muchos casos la deserción de alumnos, ¿ok? Y el marketing educativo es prácticamente una gran herramienta que debemos utilizar en nuestras instituciones, sobre todo si queremos lograr estos principales objetivos. Mejorar nuestro posicionamiento, asegurarnos que quien se acerque a pedir informes se inscriba y obviamente también asegurarnos que quienes ya están inscritos nos recomienden. Así que con este objetivo y con este deseo es que decidimos crear esta masterclass con Sergi Camps. Sergi Camps, algunos lo conocerán, si es que aquí hay algunos de los asistentes que estuvieron en nuestro quinto Congreso Internacional de Marketing Educativo. Sergi Camps fue uno de los ponentes mejor calificados del evento, que nos compartió mucho contenido de valor y que resultado de que algunas instituciones han pedido más información acerca de los temas que él compartió, fue que decidimos armar en conjunto esta masterclass. Mi querido Sergi, al cual ya considero un amigo y parte de la familia en CAPTA, actualmente presta sus servicios profesionales en Techman. Él es de la mejor conocida, como dicen, madre patria, ¿no? De allá de España. Lleva ya muchos años radicando en México y además de trabajar en Techman, en algún momento también trabajó en Deloitte, en la administración y gestión de proyectos. La realidad es que yo tengo la oportunidad de compartir en más de una ocasión con él y puedo asegurarles que la experiencia que tiene ya de varios años trabajando en el sector educativo es algo que vale la pena compartir y que vale mucho la pena también escuchar. ¿De acuerdo? Así que yo, sin más ni más, quiero dejarlos aquí con mi querido Sergi Camps. Espero disfruten esta masterclass. Y al finalizar, tendremos ahí algunos típicos anuncios parroquiales que compartirles para que conozcan más de CAPTA y puedan también disfrutar de los beneficios de incrementar la matrícula. ¿De acuerdo? Señores, bienvenidos y Sergi, te cedo la palabra y la voz en esta tu masterclass. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias ante todo, Rafa, y a todos los asistentes, ¿no? por ocupar una hora de su valioso tiempo en esta charla. Espero darles herramientas, espero que sea útil. Antes que, bueno, Rafa ya me ha hecho una buena presentación, pero bueno, un poco también para que me ubiquen, como decía Rafa. Yo actualmente soy el director de Techman Education. Techman Education aquí en Latinoamérica. Somos una compañía de innovación que lo que nos centramos es en desarrollar, ¿no? La competencia matemática y lingüística de los alumnos. Esto, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de nuestros programas, que al final se centran únicamente en matemáticas y en español. ¿Por qué? Porque son las competencias clave de los alumnos. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros esto? Lo hacemos a través de metodologías innovadoras, material manipulativo, mucho servicio de consultoría y apoyo pedagógico. Y esto es lo que nos permite. Al final, nuestro objetivo final es ayudar a los colegios a dar este salto hacia la innovación educativa, a que se refuercen, a que refuercen su posicionamiento, a que mejoren los resultados y sobre todo a que los niños aprendan y se diviertan en el colegio, ¿no? Entonces, un poco en base con este objetivo, como decía Rafa, yo anteriormente había participado, pues, no estaba en el sector de la consultoría y había participado en muchos proyectos de transformación, de innovación en muchos sectores distintos. Y esto es un poco lo que intentaré explicarles hoy, lo que intentaré transmitirles y sobre todo lo más importante es que espero que se vayan con herramientas concretas, ¿no? Que salgan de la reunión y se vayan ya con algunas herramientas concretas, fáciles de aplicar y sobre todo lo más importante,
que no requieren inversiones de miles de pesos o de millones de pesos. Son cosas que están a su alcance y que ya pueden empezar a ejecutar en su institución educativa. Entonces, si me permiten, voy a compartirles pantalla un poco para guiar la charla de hoy. Entiendo que sí, que todos pueden ver mi pantalla. Si alguien no puede, que me lo diga. Y hoy nos vamos a centrar en cómo diseñar una estrategia eficaz para posicionarnos como centros referentes. Muchas veces, cuando nosotros queremos esto, captar más matrícula, mejorar el número de alumnos, mejorar la fidelización, pues enseguida nos vamos a acciones tácticas muy concretas, ¿no? Así invertir mucho dinero en marketing, que si decidir si hacemos una web nueva o no, decidir si pagamos tanto dinero en Facebook o en Instagram, decidir qué hacemos en Google. Pero antes, nosotros tenemos que pensar cuál es nuestra visión, cuál es nuestro camino, y en base a este camino y estas acciones, luego empezar a ejecutar estas acciones más tácticas. Porque si no sabemos hacia dónde queremos ir, probablemente el dinero que nos gastemos en Facebook va a ser dinero que no vamos a saber aprovechar y que se va a perder, ¿no? Y veo aquí algunas caras, entiendo que alguno ya ha tenido alguna experiencia no del todo satisfactoria con este tipo de inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y me gustaría partir desde esta foto, desde esta imagen, que al final un poco creo que todos somos conscientes de que nuestro mercado de consumidores, y cuando hablo de consumidores aquí, estoy hablando de alumnos, que al final pues, son nuestros consumidores, está disminuyendo, ¿verdad? O sea, nosotros hemos pasado de estar en 36 millones, estos son cifras de la SEP, a estar actualmente a 34.4. Esto significa pues casi una disminución de 1.6 millones de estudiantes, ¿no? Y esto lo notáis. Muchos directores me dicen, oye, es que hace 20 años, cuando yo quería captar yo tenía listas de espera, simplemente me dedicaba a hacer una jornada de puertas abiertas y con esto llenaba mi matrícula. Y esto no pasa. Pero no pasa ni en México, no pasa ni en Colombia, no pasa en Argentina, no pasa en España, no pasa en ningún sitio. El mercado ha cambiado. En primer lugar, porque hay menos alumnos. Y en segundo lugar, y lo que para mí es el gran reto que tenemos como directores, es porque nuestros usuarios, en este caso nuestros papás, han cambiado mucho. Y ahora les voy a poner un ejemplo totalmente diferente, pero no sé ustedes qué hacen cuando quieren comprar una playera en internet. Miran, al menos les digo lo que hago yo, entro en 5 webs distintas, comparo precios, comparo colores, miro cuánto tiempo me van a tardar en entregar, miro las calificaciones, las reviews que hay en Google sobre esta marca, etcétera, etcétera. ¿Qué hacía yo hace 10 años cuando me quería comprar una playera? Me iba a la tienda más cerca de mi casa, entraba, preguntaba el precio y lo compraba. Si esto lo extrapolamos en una decisión tan importante que es dónde voy a llevar a mis hijos, los papás se han vuelto muchísimo más exigentes. Es decir, ya no vale solo con las puertas abiertas de mi institución, ¿no? Antes, como decía, teníamos este escenario, ¿no? Hace 20 años, pues un papá o una mamá quería buscar colegio y directamente pues iba a preguntar información y como mucho tomaba en cuenta 2 factores más. Primero, el colegio en el que había estudiado él como papá, entonces si yo he estudiado en este colegio voy a llevar a mi hijo al mismo colegio y como mucho preguntaba a su hermano, oye, ¿qué tal? ¿Estás contento con el colegio de tus hijos? Porque ahora no sé dónde llevar el mío. Esta era su búsqueda de información y ahí se quedaba. Ahora mismo estamos en este entorno de aquí. Cuando un papá quiere encontrar colegio, primero entra en internet. Antes de buscar un colegio concreto, busca distintos, o sea, qué ramas de educación o cuáles son las corrientes educativas. Es decir, qué es esto de los colegios Montessori, qué es esto de el aprendizaje bilingüe, qué es esto de los colegios internacionales, antes de ni siquiera entrar a buscar a ningún colegio. Luego empieza a buscar las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en donde sea. Luego, aparte, entra a la página web del colegio y mira la información. Aparte, llama y solicita que le pasen un PDF. Aparte, va a visitar el colegio.
todo este recorrido es el que ha hecho que cambie tanto la forma en la que antes nos recibíamos o teníamos que captar alumnos y la que tenemos que captar ahora. Y es esto el principal reto que nosotros como directores o como responsables de administración tenemos que saber dar respuesta, ¿no? Pero aún así, a pesar de todo esto que les he explicado, ¿a qué no saben cuál es la fuente principal de información o donde las personas confían más, a pesar de todo esto que les he comentado? Pues, señores, sigue siendo el boca a oreja. Sigue siendo el boca a oreja. Si ustedes hacen muy bien todo esto, de Facebook, Instagram, página web, todo, pero el papá recibe una opinión de un amigo de su colegio desfavorable, ya, como dicen aquí en México, valió, bueno, es que yo soy español y para mí no me suena tan fuerte, ¿no? Pero valió madres, ¿no? Como dicen aquí, todo lo que han hecho antes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante también trabajar en la estrategia de fidelización. Ya no solo para que nuestros alumnos no se vayan del colegio, sino porque la fidelización de nuestros alumnos también llevará nuevas matrículas. Y esto hay estrategias, incluso hay acciones donde nosotros podemos potenciar la recomendación, los testimoniales de papás, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es el gran reto que tenemos como directores. Pasar de este entorno a este. Y sobre todo, que seamos conscientes que nuestros consumidores, nuestros usuarios son mucho más exigentes y tienen muchísima más información que hace 20 años. ¿De acuerdo? Así que vamos, ¿por dónde empezamos? Antes de ir a acciones o herramientas concretas, es muy importante, ¿no?, hacer un ejercicio más de reflexión, les diría casi más filosófico, y es definir qué son ustedes como marca, qué es su colegio, qué hacen en su colegio. Pero lo más importante de todo, no qué hacen ni cómo lo hacen, sino por qué lo hacen. ¿Cuál es su propósito? Esto es lo que les debe preocupar y lo que deben comunicar. ¿Por qué? Su propósito, el propósito de su institución. ¿Qué es este círculo de aquí? Este círculo no lo inventé yo, lo inventó un autor americano que se llama Simon Sinek, que tiene un libro que se llama Start with Why. Y él decía lo mismo. Realmente hay tres niveles donde nosotros podemos diseñar una estrategia, podemos diseñar una misión. La mayoría de empresas se centran en el qué. Algunas otras, aparte de decir qué hacen, dicen cómo lo hacen. No, yo aparte de ofrecer educación para infantil, primaria y secundaria, lo hago con un programa bilingüe, con robótica, bla, bla, bla. Y dan un poco más de información, ¿no?, intentándose diferenciar. ¿Cuál es el problema si nos centramos solo en estas dos capas? Que yo puedo venir mañana, puedo colocar un colegio al lado del suyo y copiarles y hacer lo mismo. Porque si ustedes hacen esto, si ustedes me dicen qué hacen y cómo lo hacen, yo puedo hacer lo mismo, pero encima un poco más barato. Es muy fácil de replicar. Esto no les diferencia como marca. Les voy a poner un ejemplo un poco más básico. El qué, yo les podría decir, si ustedes me preguntaran qué hago, yo les podría decir que yo me dedico a picar piedras. Soy un picapedrero, ¿no? Y si ustedes me preguntaran el cómo, yo les podría decir cómo. Pues lo hago pues asegurando que las piedras sean lo más redondas posibles, tengan los mejores colores. Y esto me dirán, bueno, pues qué trabajo más aburrido, ¿no, Sergi? Qué pereza trabajar de lo tuyo. En cambio, si yo les digo, yo hago esto porque construyo catedrales. ¿Ven la diferencia entre decir yo pico piedras o yo lo que hago lo hago porque quiero construir catedrales? Este es el plano que tenemos que distinguir. ¿Qué hago, cómo lo hago y por qué lo hago? Lo más importante, el por qué. ¿Por qué hago lo que hago? Y esto es lo que les va a diferenciar. Entonces, esto que les cuento lo voy a poner en ejemplos concretos. Y les voy a poner dos marcas que no sé si algunos, me imagino que algunos de ustedes conocerán, ¿de acuerdo? La primera es de una manzana medio mordida, que se dedican a hacer ordenadores, celulares, iPads, iPods, AirPods ahora, ¿no?
Y esta imagen de aquí es de la campaña que hicieron en 2007, perdón, donde anunciaron el lanzamiento del producto que más éxito ha tenido a lo largo de su historia, que fue el Mac. Cuando Apple lanzó el Mac, empezó a empapelar todo Nueva York y toda América con imágenes de Einstein, de Gandhi, de María Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera. Y con este logo, ¿no? Y con este mensaje, Think Different. Y yo les pregunto, si lo que querían eran vender computadoras, ¿por qué hicieron este anuncio? ¿Cuánta gente hay que venda computadoras? Está Dell, está Samsung. Hay muchísimas marcas que produzcan computadoras. Está Sony. ¿Por qué no empezaron y pusieron un anuncio donde decía tenemos la computadora más rápido, con los mejores colores, con los mejores CPU, con el mejor memoria RAM, con el mejor archivo de visualizaciones, etcétera? Porque esto es algo que es muy fácil de copiar para la competencia. Y además, ¿no? Están los chinos que siempre lo hacen todo más rápido y más barato que nosotros. Entonces, se centraron en comunicar el porqué. Y esto es lo que hace que Apple sea la marca más famosa para todos nosotros. Porque se centra en el porqué. Think Different. ¿No? Les voy a poner otro ejemplo de zapatillas en este caso. También otra marca un tanto conocida, que es Nike. Que lo mismo, cuando hicieron el lanzamiento de sus últimas zapatillas de deporte, en vez de anunciar las características de sus zapatillas, los colores, las características, bla, 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 porque esto es algo que también tiene Adidas, tiene Puma, tiene todas las marcas de zapatillas, pusieron la imagen de este señor, voy a explicarlo muy rápido, era el capitán de Kopernik, capitán de un equipo de fútbol americano, que durante las protestas de George Floyd se arrodilló para protestar en el campo y lo sancionaron durante 2 años. Entonces Nike utilizó su imagen para anunciar sus zapatillas y decía, cree en algo, aunque creer en algo signifique perderlo todo, sacrificarlo todo. ¿Por qué? Por lo mismo, el por qué. ¿Por qué existe Nike? Para que te superes. Just do it, ¿no? Supérate. Alcanza tu éxito. No pares, no te rindas. Y esto es lo que nosotros como consumidores emocionalmente nos conecta con estas marcas. Esto que les he explicado también lo podríamos trabajar a nivel de colegio, ¿no? Porque dirán, bueno, ya, pero esto es Apple y es Nike, pero ¿cómo lo puedo trabajar yo? Y en primer lugar, para predicar con el ejemplo, les voy a poner el ejemplo de cómo lo hacemos en Techman, ¿vale? Al final nosotros somos una compañía de educación y para que vean que lo que les estoy contando sí se puede hacer y sí es como se debe hacer. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros pues vendemos programas de matemáticas y de español, pero ¿cuántas editoriales hay que hagan lo mismo? Hay millones, hay tropecientas y esto no nos diferencia. Si yo me centro en el cómo y digo, pues nosotros lo hacemos con materiales de alta calidad, a través de metodologías activas, dando servicio de consultoría, pero esto es algo que mañana puede venir una editorial y hacer lo mismo y copiarnos. Y entonces, pues yo me quedo sin clientes, porque hacen lo mismo, lo hacen más barato y ya valió. Lo que es diferente y lo que es único de Techman y que nunca nos podrán copiar es el por qué. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué me levanto yo cada mañana? ¿Por qué trabajo en Techman? Yo trabajo en Techman porque quiero transformar la educación desarrollando alumnos competentes en matemáticas y español. Esto es lo que me distingue de otras marcas. No, ni el qué ni el cómo. Esto, el por qué. Y esto es por lo que todos los colegios de Latinoamérica quieren trabajar conmigo. Porque por el resto de cosas me pueden copiar todos. Entonces, yo ahora les he diseñado un ejemplo, ¿no? Les he puesto un ejemplo de esto, cómo podríamos trabajarlo a nivel colegio, ¿vale? Es un ejemplo que me he inventado yo, que espero que si alguien lo copia, al menos me invite a cenar, como compensación, como agradecimiento. Luego estará mi correo. Entonces, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues con el qué, ¿no? ¿El qué? Pues el qué de un colegio o de una institución educativa es muy fácil, de una universidad, lo que sea. Nosotros pues formamos alumnos desde preescolar hasta bachillerato. Hasta aquí todo perfecto. Luego me puedo ir
al cómo, ¿no? Ser un poco más preciso, un poco más, diferenciarme un poco más, ¿no? Pero es que yo lo hago a través de metodologías activas, aprendizaje bilingüe, lo hago con un programa Maker. Si soy un colegio cristiano, lo hago a través de valores cristianos, etcétera, etcétera. Pero insisto, hasta aquí no hay nada que les diferencie del resto de colegios. Porque ¿cuántos colegios hay que sean bilingües? ¿No? Casi se da por hecho que mi niño quiero que hable bien el inglés. Esto no es algo que diferencie como colegio. Todos los colegios ofrecen un buen programa de inglés, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nos vamos a un paso superior, encontraríamos el por qué. Y en este ejemplo yo he puesto pues, porque queremos formar las nuevas generaciones de emprendedores y líderes globales. Esto me lo he inventado yo. Digo, esto no es el ejemplo, no es que tengan todos que copiar este ejemplo, pero esto es lo que yo tengo que poner en las paredes de mi colegio, tengo que poner en los carteles, tengo que comunicar en mi página web. ¿Por qué? Entonces, esto no es un trabajo fácil, ni es un trabajo que ahora les vaya a salir, pero sí les animo a que se paren un momento y antes de empezar a hablar de acciones concretas y tal, decidan cuál es su porqué, cuál es su visión como colegio, porque a partir de la visión verán como las acciones que van tomando será mucho más fácil, ¿no? Decidirlas y establecer un camino. ¿De acuerdo? Pues vamos a seguir. Una vez tenemos claro la visión, el porqué, qué es lo que quiero comunicar como colegio, qué elementos tengo que tener en cuenta a la hora de trabajar una estrategia. Yo los he clasificado en 5, que son los 5 que verán a continuación y que daré un repaso a cada uno de ellos. Esto realmente es un tema, ¿no?, que podría dar, cada uno de estos elementos daría para una charla entera sobre ello, ¿no? Yo los voy a enumerar después y voy a exponer ejemplos y sobre todo voy a poner herramientas para que ustedes los trabajen. Obviamente al final pues están mis datos de contacto y si tienen dudas, lo que sea, los voy a contestar encantado, ¿no? Entonces, ¿qué 5 elementos son básicos para diseñar una estrategia? Primero, el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí fuera? Y ahora, pues no hace falta que les diga nada, ¿no? Con la inteligencia artificial, con las noticias, con todo lo que viene, nosotros como colegio no podemos trabajar de puertas para adentro en base a lo que creemos nosotros, consideramos nosotros que es mejor. Nosotros tenemos que hacer primero un ejercicio de puertas hacia afuera, ver lo que pasa y a partir de esto trabajar de puertas hacia adentro, no al revés. ¿De acuerdo? Segundo lugar, usuarios, clientes. Y pongo los 2 nombres expresamente. ¿Tenemos claro la diferencia entre usuarios y clientes? No es lo mismo. Y es muy importante tenerlo claro, ¿vale? Después lo explicaremos. En tercer lugar, la competencia, ¿vale? Porque al final nuestra estrategia tiene que estar relacionada, ¿no? Tiene que tener en cuenta mucho lo que hace la competencia. Tener en cuenta sus fortalezas y sus debilidades. ¿De acuerdo? Cuarto punto, producto y servicio. Y por último punto, el equipo y la cultura que tenemos en nuestra institución educativa, que veremos que es casi el factor más importante, por eso lo dejo al final, pero también es el más polémico. Entonces, pero todo esto no sirve para nada si nosotros no tenemos clara esta mentalidad. ¿Vale? Que lo he puesto en inglés, Data Driven Strategy, pero porque al final los datos son los que tienen que guiar nuestra estrategia. Y siempre digo el mismo ejemplo. Es mejor hacer 2 cosas, pero poder medirlas, que hacer 10 cosas y no medir ninguna. Porque si no medimos no podemos mejorar. Y nos basamos en subjetividades. Y no hay nada peor como gestores que tomar decisiones en base a la subjetividad, lo que yo pienso, opino. Porque si yo esa mañana he tenido 2 padres de los 300 que tengo que se han quejado del nivel de inglés del colegio, yo pensaré que tengo un mal nivel de inglés. Pero resulta que tengo 298 padres que, como no se han venido a quejar, están contentísimos con el nivel de inglés. Entonces, si yo no hago una encuesta de satisfacción y mido cuál es la satisfacción de los papás con el inglés, a lo mejor tomaré decisiones muy equivocadas. ¿De acuerdo? Voy a poner ejemplos para que vean, y esto simplemente es un ejercicio para que les abra la cabeza. Esto lo hice en 15 minutos ayer,
Con lo que cosas para medir, o sea, lo podemos realmente medir todo y medir de una manera fácil y de una manera gratis, sin grandes inversiones, ¿no? Por ejemplo, y voy a empezar por la más fácil. ¿Cuántos de aquí cuentan el número de asistentes que tienen jornadas de puertas abiertas? Entiendo que todos, ¿no? Hasta aquí. Todo el mundo en sus puertas abiertas tiene un registro de cuántos papás han asistido. Vale, entonces, y ahora les pregunto, ¿tienen el comparativo respecto al año anterior? Sí, no, algunos sí, algunos no. Ver si este año vamos mejor o vamos peor, porque si el año pasado tuvimos 100 asistentes en las puertas abiertas y este año solo hemos tenido 60, el periodo de inscripciones tiene mala pinta. ¿De acuerdo? Entonces, comparado con años anteriores, también es una manera de nosotros ver si vamos mejor, vamos peor, si a lo mejor tenemos que tomar algunas medidas porque aún tenemos 3 meses para quedar el periodo de inscripción y resulta que las puertas abiertas nos han ido mal comparado con los años anteriores, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir un poco más al detalle. ¿Tienen claro el porcentaje de hijos de exalumnos que tienen en su colegio? ¿Sí? ¿No? A ver. ¿No? ¿Sí? Bueno, ya digo, esto es importante porque no hay nada más fácil para captar un alumno, ¿no? No hay nada más fácil que sea el hijo de un cliente satisfecho. Pero ¿qué acciones hacemos para que los exalumnos traigan a sus hijos al colegio? ¿Sabemos si este porcentaje es de un 20%, de un 30%, de un 40%, de un 50%, de un 60%? ¿No lo sabemos o sí? No sé. Pero tenemos que medirlo. ¿Sabemos exactamente cuánto cuesta el costo de colegiatura de la competencia? De toda la competencia que tenemos al lado, cuánto cobran por materiales, cuánto cobran por extraescolares, cuánto tal. Porque al final el ejercicio para un papá es muy sencillo. O sea, un papá no solo mira precio versus valor. Es decir, con todo lo que me ofrece el colegio, ¿cuánto tengo que pagar? Si está justificado, lo pago. Si no está justificado, no lo pago. Si mi competidor me ofrece el mismo valor por menos dinero, me voy al competidor. Si mi competidor me ofrece menos valor, pero es más barato, no me voy al competidor, porque prefiero más valor. Prefiero que mi hijo reciba una mejor educación. Si la diferencia de valor que como colegio yo ofrezco no justifica la diferencia de costo que tengo con la competencia, los papás se van al otro colegio. ¿Se entiende este ejercicio? También hay que medirlo. Otra cosa muy importante, ¿tienen claro a qué distancia viven sus papás de su colegio? Y no digo que lo calculen a kilómetros y metros en concreto, ¿no? Pero en rangos. Pues el 80% viven a menos de 3 kilómetros del colegio. El 70%, o realmente no, somos un colegio tan bueno que vienen papás de alumnos de toda la ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque es importante medirlo, porque si nosotros nos damos cuenta que el 80% de nuestros alumnos son niños que viven a menos de 2 kilómetros y nosotros queremos captar más matrícula, lo primero que tenemos que ver es si viven más niños en esta zona. Porque quizá no vienen más alumnos porque es una zona donde no hay más niños. Entonces tenemos que tomar otro tipo de decisiones. Y si queremos seguir creciendo, a lo mejor nos toca crear otro campus en otro barrio o poner un servicio de autobuses que vaya a recoger alumnos de no sé qué zona. Pero si no lo medimos, no tenemos ni idea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y ahora estoy hablando más cosas de captación, ¿no? Pero luego otro ejemplo. ¿Con qué periodicidad hacemos encuestas de satisfacción a nuestros papás? ¿Al trimestre, al año? No sé. Y una vez las hacemos, las analizamos de manera global, es decir, yo hago una encuesta de satisfacción que me puntúe, pues, cuán de contento está con el colegio, una nota del 1 al 10. Y me sale un 7. Pero claro, dentro de este 7 puede haber 10s, puede haber 3s, puede haber ceros, puede haber unos, y a lo mejor todos los unos se concentran en primero de primaria y todos los 10s se concentran en cuarto de primaria. Entonces quizá tenemos un problema en primero de primaria y no lo sabemos. O en primaria están más contentos que en infantil, de media, bastante más contentos. Entonces, por eso digo, es importante medir estas cosas y si se fijan son cosas
que estoy hablando de hacer una encuesta, de preguntar a los papás, no estoy hablando de mucha inversión y de contratar a un equipo externo que haga este tipo de cosas, ¿no? Pero sí es importante que vayámonos, que se nos vaya introduciendo esta mentalidad de tengo que empezar a medir y cuantas más cosas pueda medir, mejores decisiones podré tomar. ¿De acuerdo? Visto esto, vayamos al primer elemento, al mercado, ¿no? Y aquí es algo que sí puedo relacionarlo un poco, lo voy a relacionar más un poco al final con nuestra experiencia o con lo que nosotros hacemos en Techman, ¿no? Al final, ahora mismo, hoy en día, vemos que cada vez cambia más rápido. No es que cada vez haya más cambios, sino que los cambios cada vez se suceden más rápido, ¿no? El otro día estaba en una charla, ¿no? y comentaba con otros ponentes. Al final, y hacía esta pregunta, ¿no? A un director, oye, ¿para qué sirve la escuela? ¿Para qué sirve? ¿Para transmisión de contenidos? No, porque para esto está YouTube, que es la mejor escuela del mundo y que actualiza contenidos cada medio segundo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mirar del mercado? Al final, yo muchas veces, y les pongo ejemplos y no quiero que nadie se moleste, ¿no? Pero realmente si queremos ser un centro referente innovador, tenemos que actuar en consecuencia. Es decir, muchas veces me encuentro con colegios que pues nos contactan para presentar nuestros servicios, quieren conocer nuestra propuesta educativa, innovadora, quieren empezar a trabajar con metodologías activas, pero luego cuando llega el momento de la verdad, dicen, no, pues ¿sabes qué? Que me voy a quedar con mis libros de toda la vida porque este año quiero cambiar las canchas y pues la editorial que sea me ayuda con las canchas. Ok, es una decisión respetable y de verdad no la juzgo, pero esto no es lo que está pasando en el mercado. Lo que está pasando en el mercado es que viene la OCDE, ¿no? Y trabaja en los objetivos de educación hacia 2030 y te dice, oye, la directora general, necesitamos un cambio de paradigma en nuestra manera de enseñar y de aprender. Y esto implica transformar, innovar y apoyar. Y luego te viene el presidente de la dirección de los ODS y te dice, el aprendizaje se debe enfocar a dimensiones socioemocionales, conductuales y al desarrollo de habilidades. ¿Por qué digo esto? Porque esto no es algo que diga yo como Techman, de cómo hay que trabajar o cómo hay que enfocar la educación, o yo como Sergi, ¿no? Al final es lo que nos está pidiendo el mercado. Insisto, y si nosotros queremos ser un centro innovador, esto es lo que tenemos que hacer, utilizando las herramientas que queramos. Y aquí ya no me meto en si utilizar unos programas, unos materiales, otros. Pero esto es lo que nos está pidiendo el mercado. Entonces, si no queremos ser un centro referente o queremos enfocarnos en ser un centro, y es una estrategia totalmente válida, pues de menor costo, que vengan familias con quizá un nivel adquisitivo un poco más bajo, pero esto es otra estrategia. Esto es una estrategia de precio. Entonces, yo me sitúo en un colegio con un costo más bajo porque quiero captar alumnos de determinada franja. Pero si yo quiero ser un centro referente innovador, tengo que ser consecuente, ¿no? Y esto es lo que pasa al mercado. Pero aparte, y he agarrado dos ejemplos, ¿no? Y aquí tenemos el del otro día, leía la entrevista del director de recursos humanos de Google, ¿no? Y le preguntaban cuáles eran las habilidades más importantes que tenía que tener un candidato para entrar a trabajar en Google, ¿no? Y enumeraba las siguientes, pues gente con liderazgo emergente, que sepa trabajar en equipo, creatividad y alta capacidad cognitiva, para enfrentarse a nuevas situaciones, conocimientos y habilidades y que no sean, no queremos especialistas en nada, queremos gente con mente abierta y que sepa de muchos campos. Gente diversa, queremos la diversidad y queremos alta capacidad de resolución de problemas. Si se fijan, aquí no habla ni de ingenieros, ni de maestrías de Harvard, ni de programadores, habla de habilidades, de destrezas, de competencias, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos pide el mercado, ¿no? Insisto, si nosotros queremos ser los más referentes a nivel de educación en el mercado, tenemos que responder a esto. No vale, ¿no? Como pongo el ejemplo mío, no vale yo como Techman ser una compañía de innovación educativa
pero luego no renovar los libros cada año. Nosotros los materiales los renovamos cada año. Esto es mucho más costoso que hacer tiradas a 5 años, pero yo no puedo ser innovador si no cada año me actualizo. Entonces esto tiene un costo, pero es mi apuesta. Entonces, ¿cuál es su apuesta como colegio? Y si la apuesta es ser innovadores, tienen que actuar en consecuencia a lo que pasa en el mercado. ¿Sí se entiende? Entonces, esto relacionado con el siguiente punto, con usuarios y clientes, ¿de acuerdo? Primero de todo, y antes les he lanzado la pregunta, ¿tenemos claro cuál es la diferencia entre usuario y cliente en nuestro caso? ¿Quién es nuestro cliente? El papá, ¿verdad? Veo que lo dicen por aquí, perfecto. ¿Quién es nuestro usuario? El alumno. No es lo mismo, tenemos que tenerlo muy claro y aunque ahora les parezca evidente, digo, hacemos acciones distintas para unos y otros, hacemos acciones distintas para la satisfacción de unos y para la satisfacción de otros, medimos la satisfacción de uno separado de la satisfacción de otros. Es muy importante tenerlo claro, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí lo mismo, les hago la pregunta, ¿cuán de bien conocen a sus padres o a sus alumnos? Y esto es una lista infinita. O sea, podríamos estar 3 días poniendo ejemplos de cosas que nosotros podríamos saber de nuestros usuarios. Y aquí lo mismo, cuantas más cosas sepamos, mejores acciones podremos tomar y más fácil será diseñar acciones para captarlos. ¿Vale? Les pongo un ejemplo de un colegio, de un ejemplo real, que me contactaron y me preguntaron, oye, que les ayudara, les diera estrategias para captar más alumnos, porque, bueno, tenían dificultades y tal, ¿no? Entonces yo les pregunté, oye, ¿y cómo son los papás que vienen a su colegio? Los que ya son usuarios, ¿eh? Y decía, pues, no sé, pues tienen más o menos 40 años, tal. Digo, bueno, ¿y de qué trabajan? Me decían, bueno, sí, yo sé que hay muchos que trabajan, tienen empresas propias, que son emprendedores. Me dijo, sí, aproximadamente el 80%. Dije, oye, no manches, o sea, tienes la clave aquí. Aquí está tu clave. ¿Qué programas, o sea, qué es lo que más le gustará a un papá emprendedor que tiene su propia empresa para su hijo? Oye, crea un club de emprendimiento en tu colegio, un club de debate, haz un programa de, yo qué sé, que antiguos alumnos hagan charlas sobre innovación, sobre creación de startups, sobre proyectos. Desarrolla esto. Si tienes un 80% de papás que son emprendedores, tienes una mina, ¿no? Esto es un ejemplo muy, muy, muy simple, pero por eso les digo, o sea, al final tenemos que tener muy claro qué edad tienen nuestros papás. Cuando digo muy claro es, no cada papá qué edad tiene, en franjas. ¿Qué porcentaje de papás tienen entre 30 y 40 años? ¿Qué porcentaje de papás tienen en 40 y 45? Porque no es lo mismo un papá de 30 años que un papá de 45. Sus intereses serán distintos, sus preocupaciones serán distintas, los objetivos que tienen para sus hijos serán distintos. Entonces, la localización, lo mismo en franjas. ¿Viven cerca, viven lejos? ¿En qué porcentaje? Porque a lo mejor en vez de invertir en nuevos ordenadores o en una cancha, tenemos que invertir en un servicio de transporte más ágil, si sabemos que nuestros alumnos vienen de fuera. ¿Cuál es el nivel de renta? Entonces, obviamente, yo sé que es es agresivo preguntarle a un papá, oye, ¿cuánto cobras? ¿No? Pero hay maneras de inducirlo. Por ejemplo, tipo de trabajo. Sabemos si en nuestro colegio, pues esto, son emprendedores, son profesionales del estilo abogados, médicos, son clase trabajadora, son gente extranjera que viene aquí por trabajo, y con esto tú te puedes hacer un rango más o menos, son directivos, más o menos un rango de cuál puede ser su nivel de renta, ¿vale? Porque esto luego tiene otras implicaciones. ¿Qué número de hijos tiene? La ideología. Oye, yo soy un colegio religioso, pero realmente mis papás son creyentes, sí, no, etcétera, etcétera. Y no digo que si es un colegio religioso y mis papás no sean la mayoría creyentes, abandone mis valores cristianos, pero quizá no tengo que ponerle tan énfasis o esforzarme tanto en comunicar la parte de valores cristianos.
Me enfoco en comunicar más la otra parte y obviamente no los dejo de lado, pero no son mi objetivo principal, ¿no? ¿En qué colegios estudiaron los papás? ¿Tenemos exalumnos? No tenemos exalumnos. ¿Profesión? ¿A qué trabajan? ¿En qué sectores? ¿Por qué es importante esto? Si ustedes saben esto, por ejemplo, y luego vamos a un nivel más profundo y empezamos a valorar, a preguntarles, oye, ¿cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué les preocupa acerca de la educación de sus hijos? Y aquí es muy fácil. Ustedes pueden poner una lista de elementos y que ellos escojan 2, ¿no? Y pueden poner, pues, que mi hijo tenga una atención personalizada, que mi hijo hable muy bien inglés, que mi hijo tenga una competencia digital, que aprenda a programar, que aprenda a trabajar en equipo, que a lo mejor me preocupa mucho el bullying, me preocupa, o sea, una lista de qué les preocupa y cuáles son los objetivos, qué les gustaría que pasara con sus hijos en el colegio. ¿Cuáles son tus 3 objetivos? ¿Qué esperas de mi colegio? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si ustedes saben lo de arriba y saben lo de abajo, ustedes pueden rápidamente crear cuál es el perfil de papás. Y pueden tener más de uno, pueden tener 4 perfiles de papás y hacer como grandes grupos. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Imaginaros que tienen un perfil de papá que son un perfil de familias que es que tanto el papá como la mamá trabajan en empresas importantes. La gran mayoría con cargos bastante importantes, ¿no? De managers, directivos, etcétera, etcétera. Esto significa que cobran bastante dinero, pero también que tienen poco tiempo para dedicarle a sus hijos, ¿no? Porque si están los 2 trabajando, no le pueden dar... Y seguramente esto ocasionará que tienen un sentimiento de culpabilidad que quieren compensar con ofrecerles una gran educación a sus hijos. Si ustedes tienen claro esto, ustedes pueden armar un programa de actividades extraescolares muy potentes para que los hijos de estos alumnos, de estos papás, como los papás nos pueden ir a buscar a las 3, no pueden ir hasta las 5 o a las 6, se sientan tranquilos porque en su colegio pues están pasándoselo genial con un programa de robótica y el papá estará dispuesto a pagar no lo que sea, pero prácticamente lo que sea. Pero si ustedes no tienen clara este tipo de información antes, no pueden tomar este tipo de decisiones. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se hace esto? Con encuestas, con entrevistas, con... el otro día me preguntaban, oye, pero ¿con qué periodicidad? Oye, pues tampoco al inicio de curso, cuando hacemos las entrevistas con los papás para trimestres, hacemos un pequeño cuestionario con opciones que marquen. Aprovechemos ocasiones para sacarles información. ¿De acuerdo? A lo mejor no hace falta que preguntemos a todos los papás, pero podemos preguntar a 10 de cada curso para que nos den información de cuáles son los objetivos, qué es lo que buscan como papás, qué es lo que esperan del colegio. Y de ahí nosotros ir armándonos estos perfiles, ¿no? Que podamos clasificar a los papás en función del tipo que sean. Entonces, bueno. Tengo claro el mercado, tengo claro cuáles son mis usuarios para diseñar una estrategia, mido estas cosas, pero luego también tengo que tener en cuenta qué hace mi competencia, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Imagínense, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de un colegio inventado, pero que ha pasado en ocasiones reales. Un colegio que en los años 90 era el colegio más innovador, porque fue el colegio que empezó a trabajar por proyectos, imagínense. Si este colegio en el año 90 era el más innovador, pero no ha hecho cambios y no se ha fijado en qué hacía su competencia, a lo mejor al cabo de 10 años ha pasado de ser el colegio más innovador a ser el colegio más tradicional y más conservador de la zona. Porque su competencia, aparte de trabajar por proyectos, tiene un programa de regulación emocional, tiene un programa de robótica, tiene un programa de tal. Entonces, haciendo lo mismo, ha pasado de ser el más innovador a ser el más tradicional. Y dices, oye, pero ¿cómo puede ser si yo sigo trabajando muy bien por proyectos? Ya, pero es que lo que hace tu competencia es muy distinto. Por eso es muy importante tenerlo en claro, ¿no? Tenerlo presente. Entonces, yo ahora simplemente les voy a presentar una herramienta, ¿vale? Que les pueda ayudar a clasificar y hacer un poco más estructurado este estudio de nuestra competencia, ¿vale? Esto en inglés se llama Battle Cards, ¿no? Son pues,
cartas de batalla, pero al final es una manera, una estructura de ordenar y de tener muy claro y de tener información sobre lo que hace la competencia. Entonces, ¿qué estructura tiene? Pues básicamente aquí pues el nombre de la escuela. Me imagino que alrededor todos están pensando con los colegios que tienen ya en su competencia, ¿no? Entonces, aquí poner el nombre, aquí poner cuál es su propuesta educativa, qué es lo que ellos explican que hacen en 2 o 3 frases, y si últimamente han ido saliendo noticias, a lo mejor han hecho un reportaje de no sé qué, pues, y poniéndolo aquí. ¿No? Aquí, pues, tener el número de alumnos, el año de fundación, qué ofrece educación en preescolar, primaria y secundaria, aparte tiene un programa de no sé qué, y los costos. ¿Qué es importante? ¿Qué fortalezas? ¿No? Y aquí, trabajarlo con humildad. Es decir, no somos los mejores y nuestra competencia también tiene ideas muy buenas. Para saber contrarrestar estas ideas tan buenas, lo primero que tenemos que tener es humildad en reconocerlo. Entonces, ¿qué fortalezas tiene la competencia? Podemos enumerar 4, 5, 3, los que sean. Porque luego os explicaré por qué es importante tener esto claro. ¿Qué debilidades tiene? También es importante las debilidades. Porque esto es algo que cuando vengan papás, probablemente cuando venga un papá a su colegio, un papá nuevo, probablemente haya ido a visitar el de la competencia. Porque si está al lado, probablemente el 90% de posibilidades es que haya ido también a ese colegio. Si nosotros tenemos claras las debilidades, tenemos que potenciar este mensaje cuando venga al colegio. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vencer a estas fortalezas? Si yo tengo claro qué fortalezas tengo que tener muy claro cómo yo las puedo responder. ¿No? Por ejemplo, es un colegio que tiene muchos equipamientos, que es muy grande a nivel de infraestructura. ¿No? Pues oye, yo quizá no tengo tanta infraestructura, pero tengo un programa de deportes mucho mejor. O sea, no tengo tantos campos de fútbol, tantas canchas, pero tengo mejores equipos, tengo tal, entonces no es tanto la infraestructura, sino cómo lo trabajo yo. Y hago semanas de deportes, hago intercambios, hago una vez al año hago un campeonato, no sé qué, y envío a todos mis alumnos a que hagan unas convivencias de no sé qué, y esto es un programa que funciona muy bien. Entonces, esto es una respuesta a la fortaleza 1. Hay otras fortalezas que no tendré respuesta. Oye, son mejores en esto, tenemos que ver cómo compensarlo. Y sobre todo a las debilidades, ¿no? Y voy a ponerles un ejemplo muy claro. Imaginaos, somos un colegio pequeñito, ¿no? Con muy buena calidad pedagógica, y resulta que al lado nos ponen el colegio internacional de turno, no voy a poner nombres para no tal, ¿no? Y es un colegio que tiene 800 alumnos, o sea, es un gigante a mi lado. Esto está muy bien, pero también tiene debilidades, porque ¿cómo van a trabajar la atención personalizada? Con 700 alumnos, con 800 alumnos, ¿no? Entonces, el otro día en un ejemplo, en colegios de Colombia, decían, no, claro, es que hay un colegio aquí al lado, pero yo tengo un profesor para cada 3 alumnos, el colegio más chiquito. Digo, oye, esto es una fortaleza enorme. Potencia esto cuando vengan tus papás. Sí, yo no soy el super colegio, pero tu hijo aquí va a estar bien atendido. Y vamos a tener... Entonces, esto es un ejemplo de cómo transformar una fortaleza en una debilidad y cómo darle respuesta. Como esto, hay muchos otros ejemplos, ¿de acuerdo? Y luego también que podamos nosotros tener testimoniales. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos fomentar la atención personalizada, oye, pidámosle a un papá que nos grabe un vídeo, que nos haga una entrevista explicando cómo de bien es la atención personalizada del centro para poder reforzar este punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Son herramientas, no tengo problema en compartirosla después, pero más que nada, sobre todo, estructurar muy bien, insisto, ¿no? Todo esto, si lo estructuramos bien, nos permitirá tomar luego mejores acciones. Si no, muchas veces, pues, decidimos acciones sin tener ninguna pauta y sin tener un buen diagnóstico. Esto nos sirve para hacer un buen diagnóstico. Hemos hablado de mercado, hemos hablado de usuarios clientes, hemos hablado de competencia. Vayámonos al producto. ¿Qué producto, qué acciones, o sea, una vez tengo claras estas cosas, qué acciones tengo que hacer en mi colegio? Aquí otra vez, yo no les voy a decir qué acciones, porque esto yo no sé cuál es el mercado, la competencia y los usuarios de su colegio, ¿no? Entonces, en función de estos 3 elementos y de los datos que recopilemos,
haremos unas acciones u otras. Lo que sí les voy a dar otra vez es una herramienta o una estrategia como para diseñarlas, ¿vale? Y es una matriz de Ansoff, ¿vale? Que la inventó este señor, que al final es fácil. O sea, dividen en 4 categorías. Primero, en si yo lo que quiero hacer es mi categoría de producto actual, es decir, categoría de producto actual es, oye, yo me quiero centrar en potenciar mi preescolar. Pues esto es algo que yo ya estoy trabajando. Imagínense que yo tengo preescolar, pero digo, no, es que yo para fortalecer mi colegio me quiero ir a nueva categoría, quiero hacer una guardería. Pues esto sería una nueva categoría de producto, porque es algo que yo no ofrezco, entonces es una nueva categoría. Y esto aparte puedo diferenciar en función de que sea el mercado geográfico actual, es decir, quiero potenciar mi kinder en el colegio en el que estoy ahora, o digo, no, es que yo tengo un kinder tan bueno que el problema es que lo tengo que expandir en otros mercados porque tengo que crear más semilleros para que me alimenten mi primaria. Pues me voy a un nuevo mercado. Si yo me quiero ir a un nuevo mercado y a nueva categoría de producto, es, por ejemplo, el ejemplo de decir, oye, yo creo guarderías en otras zonas de la ciudad. Yo tengo un kinder y una primaria y creo categorías. Aquí les pongo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, y luego veremos qué decisiones tomar o cómo podemos tomar una decisión u otra. Por ejemplo, yo digo, es que no, yo quiero fortalecer mi primaria y mi preescolar. Pues en mi mercado. Pues aquí, por ejemplo, es algo que nosotros hacemos como Techman, que es, oye, pues apostar por metodologías activas e innovadoras, mejorar mis resultados de matemáticas y de español. Esto es en mi producto, en mi mercado. A lo mejor quiero crear una nueva categoría. Pues, oye, en mi mercado, en mi colegio, puedo ofrecer bachillerato si no lo ofrecía. Pero muy importante, también puedo crear una liga de fútbol para comunidad alumni. Es decir, esto no sé cuántos de ustedes tienen canchas, pero crear una liga de deportes de exalumnos es una idea fantástica. No solo por el dinero que se puede ganar de la propia liga, sino por generar esta comunidad. Porque son alumnos que nunca se van del colegio. El alumno que sigue jugando con sus amigos en el cole toda la vida lleva tatuado la marca del colegio. Y cuando le preguntas, oye, ¿dónde vas a llevar a tus hijos? Lo tengo clarísimo. En mi colegio, en mi casa. Es una manera de potenciar la marca también. Formaciones para papás. Oye, aparte, yo, como soy un centro referente en innovación y mi por qué es porque quiero que mis alumnos sean felices, por ejemplo, yo quiero formar a mis papás y quiero hacer talleres para papás de métodos de crianza, estrategias para mejorar el estrés emocional de mis hijos, que venga un experto y dé una charla sobre cómo mejorar el sueño de los niños, cuando, no sé, cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, mi categoría de producto en un nuevo mercado podría ser comprar un colegio en otra zona o hacer un acuerdo. Lo que les decía, oye, resulta que todos mis alumnos viven a menos de 2 kilómetros, pero es que en menos de 2 kilómetros ya no quedan más niños. Es imposible que crezca. Si yo quiero seguir creciendo o potenciando mi colegio, probablemente tengo que hacer un acuerdo con un colegio de otra zona. O ya si tengo mucho dinero lo compro, ¿no? O construyo otro colegio en otra zona. En un nuevo mercado, nueva categoría, pues lo que les he puesto, ¿no? Abrir guarderías en otras zonas de la ciudad o crear un centro de formación en carreras técnicas, ¿no? Una vez acabamos la secundaria, pues desarrollar estos oficios, cursos de programación, no sé, lo que sea. ¿Cómo vamos a decidir qué acciones hacer? Y acabo, porque vamos un poco justos de tiempo. Primero, dos variables, otra vez, todo muy estructurado. ¿Cuán de atractivo es la oportunidad y cuán de bueno soy yo para ejecutarla? Es decir, yo creo creo que hay mucha oportunidad porque no hay guarderías en mi zona y yo soy kinder, pero yo realmente tengo experiencia en crear una guardería, tengo amises de maternal, ¿tengo alguna experiencia? Si la respuesta es que sí y el atractivo es muy grande, lo tengo que hacer, que es este cuadrante de aquí. Crecimiento orgánico, esto quiere decir que con mis recursos lo desarrollo. Si el atractivo es grande, pero yo no tengo capacidad para hacerlo,
quizá me tengo que unir con gente que sí sepa hacerlo. Crecimiento no orgánico. Esto quiere decir alianza con un externo o comprar un externo o comprar una guardería fuera, ¿vale? O hacer un acuerdo de alianza, lo que sea. Si el atractivo del mercado es bajo, es decir, si no hay oportunidad, o sea, ¿para qué voy a crear una guardería en un sitio donde no hay niños pequeños? O si realmente es que mis exalumnos viven tan lejos del colegio que no hace falta que cree la liga de fútbol porque no van a venir. Lo descarto, ¿vale? Esto es un poco, esto sería qué acciones y luego decir, cuando he decidido una acción, ver si realmente la puedo ejecutar o no en base a estas dos parámetros. ¿Cuán de bueno soy yo y cuán de atractivo es el mercado? Insisto, y esto voy a repetir todo el rato, ¿no? Esto es mucho más fácil si medimos bien los datos antes. Y tenemos, cuanto más datos tenemos, mejores acciones tomaremos en este sentido. ¿Vale? Y por último, y acabo, y lo más importante, todo esto que les he explicado, ¿vale? No os sirve de nada si no tienen un buen equipo detrás. ¿De acuerdo? Ustedes, como directores o como responsables de captación, no son las estrellas del equipo. Ustedes son el entrenador, pero el que marca los goles es su equipo. Entonces, si ustedes no tienen un buen equipo debajo suyo, todas las ideas buenas que tengan, todas las acciones que quieran tomar, no van a servir para nada, se lo aseguro. Se lo aseguro. Y esto yo lo he experimentado en primera persona y lo he visto en muchas empresas. Empresas con grandes ideas, sin un buen equipo que las ejecuta, nada. Yo mis programas, aunque sean innovadores, aunque respondan a la necesidad de mercado, aunque mejoren los resultados matemáticas, si no tuviera el equipo que tengo, fantástico, de expertos en didáctica, de consultores, y que les encanta la educación, si yo no tuviera este equipo, no venderían ningún colegio, no haría nada. En este sentido, les voy a poner un ejemplo muy rápido. Está este autor americano que hizo un estudio, Jim Collins, que durante 30 años analizó todas las empresas de Estados Unidos que estaban en Wall Street y analizó pues, las 50 que mejores resultados habían sacado en estos 50 años, ¿no? Para ver qué patrones, qué cosas habían hecho distintas, qué estrategias. Y en vez de grandes estrategias, entrevistando a los directores de estas empresas y viendo un poco el análisis, la primera gran conclusión, sacó 8 conclusiones, la primera gran conclusión es first who then what, es decir, antes de decir qué tienes que hacer, decide quién tienes que tener en tu equipo. Y él decía la frase esta y ponía el ejemplo de get the right people on the bus, que quiere decir, es decir, ¿no? Nosotros, y hacemos el símil, nosotros pensamos que cuando queremos crecer como colegio, pues es como un autobús, ¿no? Y fichamos a un super crack, a un director, ¿no? O a quien sea y le decimos, oye, o un experto en marketing, le decimos, oye, tú ponte de conductor y guíanos. Nosotros nos sentamos detrás y tú nos guías hacia donde quieres que vayamos. Y realmente lo que tiene que hacer un buen director no es esto. Es subir al autobús y antes que empezar a manejar, decir, oye, tú que estás en primera fila, te vas a última fila. Tú que estabas en la última fila, te pones en segunda fila. Tú que estabas de acompañante, lo siento mucho, no tienes sitio en este autobús. Y cuando yo tengo todas las piezas en el lugar que considero que van a funcionar mejor, es donde yo soy capaz de diseñar una estrategia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los 3 pilares para tener un buen equipo de alto rendimiento? Primero, lo que yo llamo el middle management, es decir, este equipo que está entre ustedes y los profesores. Este equipo de coordinadores, directores de etapa, directores académicos, jefes de estudio, lo que sea, que son los que se encargan de lo que decidimos en dirección a nivel estratégico, hacer que pase con nuestros equipos y al revés. Y son los que están con los equipos viendo qué les pasa para poder tomar decisiones a nivel estratégico. Y muchas veces veo instituciones, ¿no? Y digo, no es que sea, o sea, no es una crítica, aunque sí es un consejo para mejorar, en donde existe el director y luego una capa de 100 profesores por debajo o 100 coordinadores, pero todas las decisiones las tiene que tomar el director. Esto no es operativo, no es ágil y sobre todo
compromete el futuro de la institución, porque ¿qué pasa si un día estás enfermo? Aparte, tú como director, si estás atendiendo a los papás, no puedes estar diseñando la estrategia, no puedes estar evaluando la calidad de tu colegio, no puedes estar planteándote nuevas acciones, no puedes estar... Entonces, tienes que tener un equipo fuerte debajo tuyo que te ayude a hacer este ejercicio. Segundo aspecto importante, la formación continua, ¿vale? Aquí no estoy hablando ni de pagar maestrías, ni de pagar diplomados, etcétera, etcétera. Esto, oye, quien tenga recursos que lo haga, quien no, pues hay muchas maneras. Por ejemplo, el otro día me decía un colegio, oye, ¿cómo lo puedo hacer esto? Pues muy fácil. Seguro que en tu equipo tienes a gente experta en algún campo, en muchos campos. Oye, genera formaciones trimestrales y dales la capacidad para que las organice tu propio equipo. Empodera a tu equipo. Muchas veces subestimamos a nuestro equipo. Y a la que les damos esta oportunidad, esta confianza, consiguen cosas increíbles. Pero tenemos que darles esta oportunidad. Seguro que en su equipo tienen a alguien experto en lectoescritura o en matemática o en atención a la diversidad o en lo que sea, o que ha hecho una maestría. Pues, que haga esta formación una vez al trimestre al equipo y se encargue él de diseñar la formación, de hacer el seguimiento, de una evaluación. Pero generemos esta cultura en nuestro equipo de que la formación tiene que ser continua. Aquí tienes que reciclar, porque lo que pasa ahí fuera cambia muy rápido. Entonces, si tú no cambias igual de rápido, estás obsoleto en 2 días. Y te va a sustituir ChatGPT. No, esto es broma. Pero, porque siempre vamos a necesitar al profesor, siempre, para guiar este aprendizaje. Pero es muy importante generar esta cultura. Y por último, los valores. Es decir, si yo como institución quiero premiar la excelencia, o uno de mis valores es la excelencia educativa o la excelencia en los resultados, mi equipo tiene que ser excelente. Si mi equipo no es excelente, algo no va bien. Y eso es muy importante que lo repasemos con los equipos, aparte porque ellos son los primeros que tienen que ser portavoces de la institución. Entonces, yo les hago esta pregunta y se lo dejo a reflexión. Si yo me fuera ahora a 5 profesores de su colegio y les preguntara, oye, explícame cuáles son los puntos fuertes del colegio o cuál es la propuesta educativa o la diferenciación de tu colegio. Preguntémonos si estas 5 personas me dirían lo mismo. Si la respuesta es sí, vamos en buen camino. Si la respuesta es no, tenemos que trabajarlo. ¿De acuerdo? Y tenemos que dedicarle tiempo a que ellos se empapen y tengan el mismo mensaje que queremos nosotros. Hasta aquí un poco los 5 elementos, ¿vale? Me he ajustado a la hora justa que teníamos que me dio Rafa. Entonces, yo como último, bueno, espero que les haya gustado. Entonces, a mí me gusta mucho esta frase y se la quiero dejar como conclusión final, que la dijo un Nicholas Murray, que decía, hay 3 tipos de personas, las que hacen que las cosas pasen, las que miran las cosas que pasan y los que preguntan qué pasó una vez ya pasado. Les animo a que sean de los primeros y hagan que las cosas pasen en su institución. ¿De acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias. Aquí tienen mis datos de contacto. Tómenle foto, screenshot, encantado de platicar con ustedes. Cualquier duda, cualquier inquietud. A mí me encanta, esto es algo que hago aparte de mi trabajo porque me encanta la educación, me encanta la innovación y pues aquí estoy para lo que necesiten. Muy bien, mi querido Sergi. Felicidades. En lo personal me encantan tus compartimientos y en particular me gusta mucho esa matriz de ANSO para muchos colegios que de repente tienen alguna inquietud de cómo explorar con la competencia. ¿Hay alguien que quisiera realizarle alguna pregunta a Sergi? Los que ya pasaron por el entrenamiento de inscripciones, cuestión de ventas, acuérdense cuando hablamos de repente quiero hacer una pregunta y me quedo así, digo que mejor no, así que los invito a que por favor, sí, la expresen. Por favor. Nada, déjame checar aquí, veo unos comentarios en el WhatsApp y decía Nayeli, entiendo entonces qué es la misión que tienes como institución cuando estabas hablando justamente del famoso Huay. Bien, veo palabras de agradecimiento.
Mayra, muchas gracias. Aquí me está haciendo mi equipo. Ese equipo que dice Sergi ya vino a decirme que estoy despeinado. Perdón, grupo. ¿Me ven? Hay que tener hasta esas competencias. Gaby Trejo dice que muchas gracias. Jorge Ballesteros, muchas gracias. Y bien, si no hay preguntas, quiere decir que la ponencia fue clara. Grupo, yo preguntaría, ¿la información que les compartió Sergi fue de utilidad para ustedes? Sí, por supuesto, sí, yo comparto todo, les haré un resumen de esto, ¿vale? Y se lo comparto con gusto, sí. Es correcto. Esta masterclass la vamos a subir al canal de CAPTA, de Marketing Educativo. Les vamos a poner el link para que lo puedan ver más adelante, lo puedan compartir y replicar, para que se suscriban al canal y sobre todo que sigamos haciendo una comunidad que al final del día traiga múltiples beneficios, no solo a sus instituciones, sino prácticamente a todas las personas que pasan por ellas, ¿no? Que es lo que más deseamos todos, formar gente con un mayor nivel de competitividad, de excelencia y demás. ¿De acuerdo, grupo? Simplemente, si me Adelante, deja, Sergio. Rafa, bueno, pues esto, al final, bueno, un poco también recalcar. Totalmente abiertos y tanto yo como mi equipo, al final pues un equipo de consultores fantástico, especialistas en innovación, en didáctica, para conversar. O sea, en Techman estamos encantados de ayudarles en este proceso de transformación, de innovación. Y aquí pues están mis datos y no duden por favor en contactarnos, ni que sea para preguntar sin ningún compromiso. Bien, dice aquí Vero Ángeles, nos acabas de abrir los ojos, hay que analizarlo todo. Creo que nos has alentado mucho. Fabuloso, buenísima ponencia, dice Miguel Ángel Juárez, me encanta, muy buena ponencia, muchas gracias por esta masterclass, dice Adriana Montesinos. Muy bien, me encanta la idea de poder compartir información de valor y si me dejas compartir tantito rápidamente, mi querido Sergi. Perfecto, sí, dejo de compartir, disculpa. No te preocupes. No quisiera despedirme de esta masterclass sin mencionarles a todos que ya tenemos fecha para el 6º Congreso Internacional de Marketing Educativo. La página, les pondré ahorita el link, les estaremos enviando como parte ya de la familia CAPTA a sus correos algunas invitaciones. En este momento salimos con una preventa que trae un precio especial y les permitiría no solo ahorrar dinero, sino que planificar sus pagos para que en la fecha del evento ya no haya estrés, ya no haya presiones, ya no estemos corriendo, ¿de acuerdo? Sergi será uno de los grandes ponentes que compartirán con nosotros y en el sitio que creo que están viendo ahora todos, ¿sí se ven a Jelly? Muy bien, podrán encontrar más información de los distintos ponentes que nos estarán acompañando. Todos los temas y todos los títulos han sido cuidadosamente elegidos para que la información que reciban en este importante evento sea información actualizada y sea información que realmente traiga el gran beneficio de impactar en sus instituciones en el incremento de matrícula y en la retención de alumnos. Así que será un placer verlos posterior a esta sesión y un mayor placer poder compartir y contar con ustedes en nuestro 6º Congreso Internacional de Marketing Educativo. ¿De acuerdo? Sin más por decir, no sé si hubiera algo que quieran comentar, seguimos sin preguntas. Despediríamos y cerraríamos esta masterclass agradeciéndoles infinitamente su participación y sobre todo el que confíen en el llamado que hacemos para compartir este tipo de contenido. Sergi, muchísimas gracias por tu tiempo. Grupo de CAPTA, muchísimas gracias por todo lo que hacemos. Santiago Agüero, que manda los mails. Norma Zárate, que manda WhatsApp las confirmaciones. Todo el equipo que se esfuerza por hacer que esto realmente sea útil y valioso para todos ustedes. Que tengan un excelente día. Un placer saludarlos y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias, buenas tardes.